Queridos hermanos, ya estamos aquí una vez más en tu programa Atrévete a ser diferente. Hoy estamos tratando de darle respuesta a aquella pregunta de ¿los pecadores se van al infierno? Y pareciera que pues ya tenemos una argumentación un poco más sólida y un poco de conocimiento más teológico, más espiritual, digámoslo así, con una razón de ser lógica de lo que es el cielo, de lo que es el infierno, de lo que es un pecador, de lo que significa el pecado, de lo que significa la creación, las fuentes del conocimiento en general, para poder llegar a decir, sí, esto existe. Ahora bien, no solamente nos lo dice efectivamente esta, digamos, exposición que te estoy haciendo, sino además nos lo dice los padres de la iglesia y nos lo dicen también las Sagradas Escrituras y nos lo dice también la tradición de la iglesia en general, de personas que por medio de la mística han comprobado que existe el infierno como un lugar especialmente espiritual y han comprobado que lo que se vive en el infierno son penas eternas, es decir, que ya no hay solución, la persona no puede sentir remordimiento, solamente sufre pero no siente remordimiento, vive en un estado de odio y de amargura. Yo te hago la siguiente comparación. Hay personas que viven, por ejemplo, en un estado de odio permanente, aquí en esta vida. Tienen momentos de comida, tienen momentos de sueño, tienen momentos de descanso, pero durante su día viven todo el tiempo odiando, resentidas, con una cantidad de pensamientos desagradables, con ganas de vengarse de todo el mundo. Y no hacen muchas cosas porque no pueden hacerlas, pero si pudieran hacerlas, las harían. Las maquinan todo el tiempo. Entonces, ese estado es el estado en el infierno. Por eso en el infierno, de acuerdo a otros libros maravillosos que son los del padre Antonio Fortea, José Antonio Fortea, pues puedes darte cuenta que las penas en el infierno son diferentes, de diferente naturaleza y de diferentes dimensiones. Como todo en este mundo tiene varios tonos. Pues bien, ahora hemos hablado ya de lo que es el infierno, del tiempo que Dios nos da de prueba para que perfeccionemos nuestra alma y del cielo, que es un lugar de perfección donde se vive el amor, donde se vive el progreso, la armonía, la alegría y todo lo demás. Ahora, ¿por qué hablamos del purgatorio? Precisamente por esa diferencia de estaturas que hay en el ser humano y en todas partes. Hay una jerarquía. De hecho, la naturaleza angélica tiene una jerarquía. Están los 9 coros de ángeles que son los arcángeles, serafines, querubines, príncipes, potestades, dominaciones, tronos, virtudes. Bueno, toda esta denominación de ángeles, creo que me faltó alguno, pero en esencia son 9 coros angélicos que están descritos en la palabra de Dios. Todos ellos tienen diferentes rangos de poder y de capacidades, así como los tenemos los seres humanos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una vida de pecado, pero en el fondo tenemos cierto arrepentimiento, cierto deseo de, digamos, de acercarnos a Dios, pero estamos atados a las cosas del mundo, es muy posible que nosotros no muramos en condenación y no caigamos en el infierno. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro corazón, de alguna manera, una añoranza de Dios. Hemos tenido una que otra virtud, aunque sea muy débil, muy frágil, lánguida en nuestra vida, en nuestro corazón o en nuestro actuar. Y entonces, por ese solo hecho, la misericordia de Dios se derrama abundantemente para abrirnos las puertas de la eternidad. Pero todavía no estamos preparados. Esto precisamente es lo que nos habla la palabra de Dios en diferentes lugares, sobre lo que cada uno construyó. Nos habla allí, por ejemplo, de la segunda muerte, de una segunda juzgada de pecados. Nos habla también la palabra de Dios, por ejemplo, hay un texto bíblico que habla de los siervos que manejaban la casa y que entonces tenían que darle a sus horas de comer a los empleados. Y entonces dice, ay del Señor que encuentra a sus servidores, que llegue y los encuentre durmiendo o maltratando a los empleados. Pues entonces a ellos les dará una cantidad de azotes. ¿Por qué? Porque tenían una mayor responsabilidad. Allí no habla de condenación, como habla en otros pasajes bíblicos. En otros pasajes bíblicos, por ejemplo, habla de que a tales les corresponde ir al lago de azufre ardiendo, ¿no? Y en este caso no lo habla. Habla específicamente de azotes, como quien dice, de un tiempo de prueba, de un tiempo de castigo. Pero no queremos mirar el purgatorio como un tiempo específico de castigo, sino más bien de purgar los pecados. Y eso se hace por voluntad propia.
¿Qué quiere decir voluntad propia? Porque ya conozco más de cerca, más que en la naturaleza humana, conozco más de cerca a Dios, porque ya tengo la idea de Dios, ya salí del cuerpo material, el que me producía peso. Ya lo único que me queda es llegar a la gloria, pero desafortunadamente me encuentro sucio en obras. Me encuentro de alguna manera tapado y cerrado por las obras, entonces no puedo presentarme así. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas claramente. Una persona, por ejemplo, es, digamos, admiradora de un ídolo, de un cantante. Vamos a suponer que ese cantante se llama Pedro Pérez. Entonces ama a Pedro Pérez, compra los discos de Pedro Pérez, tiene los afiches de Pedro Pérez, los pósters de Pedro Pérez, todo, sabe la vida de Pedro Pérez. Vamos a suponer que es una mujer. Y un buen día una emisora dice, pues vamos a promocionar a Pedro Pérez y vamos a sorpresivamente a regalarle a una casa donde vayamos la visita de Pedro Pérez, tal sábado en la mañana. Pero esa mujer no había escuchado esa emisora. Sin embargo, cayó en suerte que visitaran su casa con Pedro Pérez. De pronto está el sábado en la mañana haciendo aseo, tiene crema en la cara, rulos en el cabello, la pijama rota, los asientos están encima de la mesa, todo está revolcado porque está aseando su casa. De pronto escucha el timbre y se asoma por el ojito de la puerta y ve que es Pedro Pérez, el famoso cantante del que toda la vida ella soñó. Pues, ¿qué hacer? Si vinieron a visitarla y entonces ella, con ese deseo tan profundo, pero se siente sucia. Esta mujer entra en un proceso de desespero, entonces sale corriendo, grita, esperen, por favor, esperen, sale corriendo, trata de bañarse, quitarse la crema de la cara, trata de bajar las sillas lo más pronto posible, pero sabe que el tiempo se le agota. Entonces vive como en una ansiedad por encontrarse con el amor de los amores. Ese es el tipo de sufrimiento que tiene una persona en el purgatorio. Es un tipo de sufrimiento especial porque es un sufrimiento con anhelo. ¿Por qué? Porque quiere estar con el amado, pero no puede ella misma porque se siente sucia. Quiere acicalarse primero. Y este estado de purgación, de purgatorio, es un estado en el que necesita de la comunidad de la iglesia para que le ayuden rápidamente a limpiar su vida, y por eso hablamos de la comunión de los santos. Y por eso es un estado. Ahora bien, no todos mueren en el mismo estado. Si partimos de este texto en el que te dije en Apocalipsis, en el capítulo 21, que nada impuro, nada manchado puede entrar en el cielo, ¿cuántos de nosotros que vamos a morir tenemos una cantidad de manchas en general? Pues necesariamente hay diversas personas que tienen diversos calibres de manchas. Aunque tienen un proceso de conversión, le han dicho sí a Dios, están manchados. Y por eso necesitan primero limpiarse y purificarse. Esto es el estado de purgatorio. Esas personas mueren en salvación, pero quedan en el estado de purificación hasta que puedan entrar a la gloria, estando perfectamente limpias y puras, porque nadie puede entrar en el cielo si no está absolutamente puro. Entonces, para responder la pregunta, existe la teología, que es la fuente superior del conocimiento. Se comprueba por la mística. ¿Con qué? Primero, con una vida de testimonio, segundo, con una obra escrita y tercero, con milagros. Y ello nos dice que hay 3 sitios espirituales que se llaman cielo, purgatorio e infierno. En el infierno van los que rechazan a Dios, van los que no quieren tener nada que ver con Dios. ¿Y qué van a vivir? Lo que vivieron toda su vida: odio, rencor, resentimiento, mentira, sufrimiento, angustia, todo tipo de circunstancias difíciles. Sufren eternamente las penas. Eso vive una persona en el infierno. Y si una persona hasta el último segundo de vida decide rechazar a Dios, es muy posible que vaya a parar en el infierno. No puedo decir que va a parar en el infierno, porque los seres humanos no podemos decir quién se condena o quién no se condena. No lo podemos decir, de hecho la iglesia no lo dice, porque no conocemos la misericordia de Dios que puede auxiliar en el último momento a un alma. Pero la revelación nos dice que existe y que un pecador va allá. Y yo lo creo, yo creo que eso sí es cierto, porque he tenido muchas experiencias espirituales. Pues bien, mis queridos hermanos, espero que de alguna manera haya podido dar respuesta a esta pregunta: si los pecadores van al infierno. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.